¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro programa de pensamientos y diálogos del jueves de Siguiente Página, donde usted nos puede ver en siguientepagina.com. Y mi nombre es Palemón Camus, y quiero darle las gracias por estar aquí, porque esto de la pandemia nos ha cambiado, nos ha beneficiado en muchas cosas, aunque sabemos que por otras nos ha estorbado, pero comenzó mucho más la comunicación electrónica, la comunicación por Zoom, ¿verdad? Yo le hablo ahora a algunos amigos y estoy en un Zoom, te hablo al rato, estoy en un Zoom. y tanta gente en un Zoom y una plática, porque también es cómodo el podernos ver, ¿verdad? Cuando es una conferencia entre varios o de negocios o una plática. Tuvimos una con los alumnos, maestros, misioneros de algunas escuelas de Cristo por las Naciones en México. Fue muy interesante porque nos veíamos todos, y aunque era una reunión de oración, ya les comentaré de eso, pero estamos en la época del Zoom. Y yo creo que la atmósfera está llena de Zoom, ¿verdad? O sea, si nosotros formáramos parte del aire, estaríamos viendo Zooms por todos lados, en todos los idiomas. Ayer Patricia, mi esposa, vio una conferencia muy interesante en francés de unos misioneros mexicanos que están en Cannes, en Francia. Y muy interesante porque los conocemos desde que eran solteros, están allá, ya tienen varios años, no sé cuántos. Sus hijas dirigieron la alabanza y ellos compartieron la palabra en francés. Y muy interesante, además, yo dije, ¿cómo es posible? Tenemos 20 años o casi 20, no, sí, como 20 años. En Dallas ya no hablo ni inglés ni español. Pero confío que el Espíritu Santo les hable el día de hoy, y en el idioma del Espíritu Él ponga el mensaje y las palabras que cada uno de nosotros necesitamos. Porque seguramente a ti te pasa, o a usted le pasa, que algunas veces que platicamos o predicamos o escribimos algo, o revisando nuestras notas, nos encontramos con algunas cosas que, ¿cuándo escribí esto? ¿Cuándo oí esto? Y como que se refresca, ¿verdad? Y toma vida. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros en un tiempo sumamente ocupado. Ahora sí que sumamente ocupado. Y la plática que tengo hoy la he titulado Intercambio de miradas con Dios. Intercambio de miradas con Dios. Y es una mezcla que confío que el Espíritu Santo me ayude y te ayude a ti a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros en forma personal. Y es una mezcla porque he estado meditando, creo que lo dije en las pláticas anteriores, en Hebreos 12, en el Salmo 34, y experiencias que he tenido en estos días, en estos últimos varios días, con amigos, con misioneros, con estos alumnos y maestros, misioneros de Cristo por Naciones, pastores, en pláticas. La última plática con Rodolfo Garza me dejó con muchas cosas llenas en mi espíritu. Algunas las estoy meditando, porque necesitamos meditar en aquella palabra que nos impacta, o meditar en algo que decimos, a ver, ¿cómo anda por aquí? Y vemos que el Señor le dice a Josué que medite en la palabra, ¿verdad? Meditar, o sea, pensar. Y yo quiero leer Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 4, y dice, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Y vemos nosotros aquí que dice, por lo tanto, nos está uniendo a Hebreos 11, ¿verdad? A todos los hombres que caminaron en la fe. Y dice, nosotros también, y nos invita a vivir una vida de fe como la vivieron estos hombres y mujeres que afectaron tiempos de la historia por medio de su relación con Dios, y cómo estos hombres y mujeres afectaron, movieron, como dice más adelante, taparon bocas de leones, derrotaron ejércitos. Moisés se sostuvo como viendo lo invisible, ¿verdad? Y prefirió, ¿verdad? Ser maltratado con Cristo. Es interesante porque dice de Cristo, antes que las cosas del mundo, ¿verdad? Antes de vivir el pecado del mundo, etc. Nos dice tanto, ¿verdad? De Noé, de Abraham, de Sara. Inclusive vimos algo muy interesante con la risa, con Sara, etc. Dice, puestos los ojos en Jesús, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo aquello que nos está causando ahorita pesos o nos ha causado durante la vida, como angustias, temores, cosas que nos causan el no caminar, el no correr hacia adelante, como que nos detienen un poco atrás o nos detienen en el presente y no nos dejan ir hacia adelante. Y dice, corramos con paciencia, o sea, nuestra vida diaria, a eso le llama carrera, ¿verdad? Es una carrera, es algo por dentro, y al mismo tiempo dice con paciencia, como que una carrera la vemos de velocidad de 100 metros, ¿verdad? Yo más bien lo veo como un maratón, y él dice, corramos con paciencia. Porque tú y yo, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, ya tenemos la vida eterna. Lo único que estamos haciendo es caminando este tiempo hasta que este cuerpo ya no lo tengamos, ¿verdad? O sea, y seamos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y en ese momento estaremos por la eternidad con Él, pero sabemos que ya estamos desde ahorita en la eternidad y podemos, y Él quiere que estemos con Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, en el Salmo 34, que más adelante lo voy a leer todo, ahorita quiero leer el Salmo 15, y dice, el Salmo 34, versículo 15, dice, los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ok, en hebreo me dice, puesto los ojos en Jesús. Pero el Salmo me dice, los ojos de Él ya están puestos en mí. Y atento su oído, Él está dispuesto. Él está esperando que nosotros hablemos, porque Él quiere escuchar nuestro clamor, nuestras peticiones, nuestras dudas, nuestras angustias, nuestros pesos, ¿verdad? Y Él ya tiene los ojos sobre mí y Él quiere que yo ponga los ojos en Él. O sea, un intercambio de miradas. Él ya tiene la iniciativa. Él no me deja de ver. Él no te deja de ver a ti. No te deja de ver a ti. Nos ama tanto
que no puede quitar sus ojos de ti y de mí. Y algunas veces nosotros, los errores, el pecado, la lucha, cosas, nos hacen como si Dios cerrara los ojos para no ver aquello. Dios no se espanta. Dios no se espanta. Él quiere que yo ponga la mirada en Él para quitar todo aquello que me estorba. Y Él está atento y sus oídos dispuestos para escuchar aquello que tenemos. Venga a mí, dijo, todo el que esté cargado y cansado. Cargado, quita todo peso. Cargado y cansado. Llevad mi yugo, que es ligero. ¿Sí? Entonces nosotros vemos aquí que Él ya los tiene sobre de mí. Hay una invitación a un intercambio de miradas. Y cuando yo estaba meditando en el intercambio de miradas, recordé una experiencia que tuve ya hace años en una congregación allá en la en México, en la ciudad de Aguascalientes. Una congregación llena del Espíritu. Una familia increíble, ¿verdad? Raúl Robles. Y yo recuerdo que había tal presencia de Dios que la alabanza a mí me llevaba al tercer cielo, ¿verdad? Cuando entraba el violín, esas notas me llevaban al tercer cielo. Y recuerdo que en una ocasión era un cine, no sé si todavía rentan el cine, tienen otro auditorio hace unos años que no estoy con ellos, aunque hablé con él hace poco, ahorita les comento. Pero recuerdo que había tal presencia de Dios que yo volteé y vi a unas señoritas, a unas personas en la fila de atrás, y yo volteé y el Espíritu Santo me motivó a decirles, el Señor dice que con ustedes basta para transformar esta ciudad, pero Él quiere invitar a muchos más. Cuando les dije eso, ¡fum!, cayeron todos en el Espíritu. No impuse manos, no oré, no declaré. Fue la palabra que vino a mi espíritu y la hablé. Y el Espíritu los impactó de tal forma que cayeron al suelo. Así era la presencia, y considero que todavía está ahí. Yo recuerdo que en una de las conferencias pedí que el Espíritu Santo me puso que orara por toda la familia. Sus hijos hicieron una muy buena relación, ya dos de ellos casados, con hijos. Me acuerdo que iban por mí al hotel y me preguntaban y me preguntaban y me preguntaban. Un hombre de Dios increíble. Entonces cuando estábamos ahí, que le dije, vamos a orar, les dije, ¿son todos? Dijo, no, falta mi hija. Tráiganla del área de niños, una niña como de tal vez 10 años en esa época, ahorita ella es una señorita. Llegó y empecé a orar por todos y empecé a darles palabra a todos. Y cuando oré por ella, comenzó llore y llore y llore y llore y no dejaba de llorar. Se acabó la reunión, se empezó a ir todo el mundo y nosotros estábamos ya, la familia y yo con ellos, por salir, bajando unas escaleras, y la niña no dejaba de llorar. Y creo que lloró toda la tarde. Vea Jesús, decía, vea Jesús, vea Jesús. Al siguiente día, en la mañana, allí en el auditorio, yo estaba sentado en la fila de enfrente, y ella me vio y salió corriendo donde yo estaba y se sentó en la silla de enseguida, que estaba vacía, por supuesto. Y entonces yo le dije, a ver, Paulina, ¿cómo viste a Jesús? ¿Qué viste? Y recuerdo que ella me dijo, bueno, es que vi una luz muy, muy fuerte, a un hombre que no lo distinguía bien, con una túnica blanca, con unas sandalias. Y ya dentro de mí, porque a veces queremos razonar, y está bien, ¿verdad? El pensar y el ver, pero tenemos que estar abiertos. Y yo dije, es lo que ella ha aprendido en su escuela dominical, de los maestros, en los dibujos que ve de Jesús, con una túnica blanca, unas sandalias.
Y le pregunté, ¿qué más viste? Y ella me dijo, vi los ojos de Jesús. Le dije, ¿y cómo eran sus ojos? Digo, era como un mar profundo. Cuando llegué a la casa y lo comenté con mi esposa ya de regreso de Aguascalientes, se lo comenté y mi esposa me dijo, ah, yo vi los ojos de Jesús y eran así. Entonces, hace unos días hablé con él, hablé con Raúl para saludarlo, ¿verdad? Y empezamos a recordar todo, le comenté esta experiencia y terminamos orando, creo que hablamos como 1 hora y media, mi esposa dice que duramos como 2 horas hablando por teléfono, muy pláticas de todo, cómo estamos haciendo, etcétera, que el COVID, bla, 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 y la congregación, y tu familia, y tus hijos, ¿verdad? Y luego comenzamos a compartir de las experiencias de lo que teníamos y uh, terminamos orando y él terminó haciendo una oración. Dijo, Señor, que Palemón pueda ver tus ojos. Que Palemón pueda ver tus ojos. Y por supuesto que yo lo volví a orar después en mi tiempo y le pregunté al Señor, pero él me regresó a Hebreos 12. ¿Sí? Y en Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Nosotros podemos ver el autor, es el autor de la fe. Y nosotros cuando nos vamos al Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra en acción era Dios. Era con Dios. Y el verbo era Dios. Él era desde el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada. Es interesante. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué autoridad tan impresionante de la palabra. Todo lo que vemos en la naturaleza, en las galaxias, dentro de nuestro cuerpo, todo fue hecho por su palabra. Él es la palabra, todo fue hecho por Él. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida de Dios que habita en nosotros es la luz, dice, que habita en los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes una cosa? Nada del reino, con R minúscula, ¿verdad? De las tinieblas, porque más bien él llama el príncipe del aire, así lo llama Jesús, ¿verdad? El príncipe del aire, o sea, de las tinieblas, no puede contra la luz que hay en ti y en mí. Y sabemos que es el autor y consumador de la fe, porque Él es la palabra, Él la vivió. Es interesante, Él es la palabra y Él vivió la palabra. Dice, lo que yo oigo del Padre, eso hago. Lo que yo oigo del Padre, eso les enseño. O sea, Él ejecutó la palabra, siendo la palabra, enseñó la palabra con lo que el Padre le decía, sanó enfermos con la palabra, echó fuera demonios con la palabra, y por la palabra con que Él desarrolló su vida como hombre, le dio un corazón de misericordia, de amor, de paz, ¿verdad? De fe. Y al final en la cruz dice,
consumado es. O sea, todo ha sido ejecutado en esta cruz. Y ahora, cuando Él resucitó, dijo, yo se los doy a ustedes. En Romanos 10:8 dice algo muy interesante. Vamos a ver. Romanos 10:8. En adelante dice, mas, ¿qué dice? Y nos hace una pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En lo que creemos, en lo que vivimos, en lo que somos y en lo que hablamos. Cerca de ti. Esta es la palabra de fe que predicamos. Interesante. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y el justo por la fe vivirá. Y el evangelio es poder de Dios. Porque para el mundo es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. O sea, esa palabra que predicamos tiene el poder de transformar, de hablar, de cambiar atmósferas, de cambiar situaciones. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es interesante esa palabra de fe que está en nuestro corazón, pero la palabra de Dios realmente está en nuestro corazón. ¿Qué tanto creemos de la palabra que leemos, de la palabra que oímos, de lo que Dios nos habla? Dice, en nuestro corazón y en nuestra boca. Yo recuerdo como Rodolfo Garza en uno de los momentos me dice, hay poder en lo que dices. Muy, muy norteño, ¿verdad? Hay poder. Esta es la palabra de fe ante gran nube de testigos y nos invita a lo que han vivido otros hombres y mujeres de fe, nosotros también participemos en eso. Y como hemos comentado antes, o sea, esa nube de testigos, esos hombres y mujeres de fe, ha ido creciendo, yo así lo veo. O sea, no es nada más los hombres que nosotros leemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, porque aquí lo está hablando, ¿verdad? En Hebreos, que hay quienes creen que fue Pablo, otros que no. Hay investigadores, yo no soy tan investigador, yo creo que la palabra de Dios es la autoridad, es real, ¿sí? Y claro, es bueno investigar, ir un poco más para allá, para ampliar la fe, para afirmar cosas en relación a la historia, etcétera, etcétera. Dice, ante gran nube de testigos, yo creo que muchos inclusive de nuestros amigos que actualmente se han ido con el Señor, ahora son testigos, ¿verdad? Porque vivieron una vida de fe. Están con Él. Hombres y mujeres de fe que impactaron momentos de su historia, como lo hemos visto con algunos que se han ido, ¿verdad? La esposa de alguno, ahorita lo vamos a ver. Vamos ahora a leer el Salmo 34 otra vez, los voy a regresar allá y les voy a leer parte del Salmo, pero luego quiero hacer algunos comentarios de lo que estuve hablando, de lo que estuve viendo con estos maestros, alumnos, misioneros. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. O sea, mi boca va a hablar bendiciones a Dios en todo tiempo. La alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, mis emociones, mi espíritu, ¿verdad? Lo que tengo aquí se va a gloriar en Él. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Yo espero que nos alegremos, ¿verdad? Oímos tantas noticias. Ayer mi esposa y yo que veíamos las noticias decíamos, ya, apágala. ¿Sí?
Pero nuestras noticias son noticias buenas, son noticias de fe, de esperanza, de cambio, de amor, de lo que Él es y de lo que nosotros somos en Él y de lo que Él es en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Puesto los ojos en Él, porque Él ya tiene los ojos puestos en mí. Y hay un intercambio de miradas y Él desea un intercambio también de corazones, de corazón, ¿verdad? Él quiere revelarme su corazón, Él quiere que yo le dé mi corazón, lo que hay en mi alma, para amasarlo, transformarlo, seguirle dando forma a mi corazón, para convertirme en lo que Él quiere, no en lo que yo he pensado que quiero ser, sino dejar que trabaje, ¿verdad? Dice, engradeced al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. O sea, nos invita a que también en grupo lo hagamos. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Le hablé al Señor, Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, fíjate, fueron alumbrados. Pongamos los ojos en Jesús. Ahora, si Jesús es la palabra, Él me invita a que yo ponga mi mirada en la palabra y que la palabra, el Espíritu Santo lo revele, lo traiga a mi corazón. Eso es lo que hace meditar en su palabra, ¿verdad? Y al poner mis ojos en la palabra y traerla a mi corazón, el Espíritu Santo le da vida y dice que me alumbra. Esa es la revelación. La luz de la vida de Cristo Jesús entra y alumbra lo que pueda haber en tinieblas en mi vida, como el temor. El temor no es de Dios, porque en el verdadero amor no hay temor. Es lo contrario a la fe, es lo contrario al gozo. Y el diablo quiere robar el gozo, quiere tenernos atemorizados para dejarnos ahí y no continuar con lo que Él tiene para adelante, ¿sí? Hacia adelante en nuestras vidas. Por eso corramos con paciencia. ¿Vamos bien? Espero que sí. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Este pobre, o sea, clamó al Señor y lo oyó. Y Dios lo oyó. Jehová lo oyó. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Algo que Rodolfo también habló mucho de sus ángeles, ¿verdad? Y nos defienden. Nos defienden de tinieblas, de enemigos, de eventos, de situaciones que Dios ve por delante y nos libra, ¿verdad? Hemos vivido tantas cosas. Yo sé que tú has vivido algo. Yo sé que ángeles te han librado. Yo sé que ángeles han intervenido en algunos momentos de tu vida. Tal vez ni cuenta te has dado. Yo me he dado cuenta por lo menos al menos unas 3, 4 veces que yo sé que fue un ángel, ¿verdad? El que me libró. Algunas veces puedo pensar que fue una persona, yo no sé. Dice, gustad y ved que Él es bueno. Gusta y ve que Él es bueno. Sus pensamientos son siempre bien. No hay maldad en Él. Muchos dicen, no, es que Dios le puso tal enfermedad. No es cierto. La enfermedad no la pone Dios. La enfermedad viene por este mundo corrupto, por nuestro cuerpo débil. Los virus, las infecciones, todo lo que hay es por causa del hombre, por medio de este cuerpo que vivimos, ¿verdad? Desde el pecado, desde Adán y Eva, nuestra naturaleza cambió y las enfermedades vienen por problemas en este mundo, vienen también por problemas de contagio, etcétera, etcétera. Dice, gustad y ved que Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Otros dicen, es que Dios me puso esta prueba. No. Dios, yo no veo que Dios me ponga prueba. Las pruebas ya están. ¿Sí?
Nada más me topo con ellas. Y Dios ya sabe. Sí, sí tenemos pruebas. Y vivimos, claro que amor le puso espinos alrededor. Lo amaba tanto para que no se fuera chueco, ¿verdad? Yo a veces digo, si el Espíritu Santo no me ayuda, yo agarro un monte, ¿verdad? O sea, yo no soy Juan Camaney, ¿verdad? En el Espíritu. No, no, yo necesito al Espíritu Santo, yo necesito a Dios. Yo necesito a mi esposa que me hable directo. Yo necesito amigos que me hablen directo. Yo necesito personas que, que me hablen y yo estar dispuesto a escuchar. ¿Sí? No voy a obedecer todo lo que me dicen, pero sí voy a considerar. Porque a lo mejor vieron algo en mí que yo no veo. Todos tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Estamos dispuestos a escuchar. Pero el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu, ¿verdad? No, esto es de Dios, esto sí es de Dios. Bueno, si es de Dios, Señor, confírmamelo y por ahí sigo corriendo la carrera, ¿verdad? Con lo que tú me dices. Dice, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Lo dice Él. Esta mañana mi esposa y yo orábamos por algunas cosas de sanidad y decíamos, Señor, yo estoy hablando lo que tú dices, lo que has puesto en mi espíritu y estamos declarando lo que tu palabra nos habla y tú dices que tú nos has dado a nosotros la autoridad y nos has respaldado con el poder que tú ejecutas. Yo no tengo poder, pero tú me respaldas con tu poder para producir determinadas cosas. Y basado en lo que tú dices, declaramos y hablamos esto en el nombre de Jesús. La oración como Dios te la ponga. Ayer tuvimos una reunión muy interesante. Me di cuenta, siempre me he dado cuenta, todos tenemos una relación personal y una forma de orar un poco diferente, porque todos tenemos una personalidad diferente y a Dios le encanta eso. Venid, hijos, oídme, el temor de Dios les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y luego aquí nos dice, bueno, la palabra bueno la puse yo. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra las memorias de ellos. Es interesante cómo el Señor nos habla. Tuvimos, como les decía, una conferencia también con en Cristo para las Naciones de México, algunas de las escuelas de allá, y estábamos intercambiando y yo era el invitado a un tiempo de oración, pero yo le dije a Sergio Cruz, quien dirige varias de estas escuelas, que coordina, ¿sí? Y le dije, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero escuchar el corazón de cada uno de ellos. Y entonces empezamos, les dije, hoy no voy a enseñar, hoy no voy a orar, ¿verdad? No voy a hacer un monólogo. Yo quiero oír lo que hay en sus corazones, lo que el Espíritu les está hablando. Y es increíble lo que cada quien comenzó a hablar, lo que traía en su espíritu, lo que Dios le estaba hablando. Yo fui muy edificado con la vida de ellos. Entendí muchas cosas que se están viviendo en México, porque les pregunté, ¿qué con esto? ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? Y había un maestro, y había otro que sabía de algo, y había otro que sabía de política. Y uno de ellos bueno, vimos visiones, vimos todos, pero algo interesante de que Dios nos habla
Uno de ellos, un misionero, dijo, un tanto angustiado, habló y dijo, pues yo veo el COVID trayendo un gran temor. Dijo, mi hombre de enseguida, mi hombre de confianza, se fue con COVID. Muchas familias están siendo afectadas. Y dijo, y nosotros oramos, ¿verdad? Y clamamos a Dios y como que vemos que nada pasa, como que él estaba perdiendo la fe en la oración. No sé si a ti te pasa eso, te está pasando. O sea, ¿para qué oro si de todos modos siguen estas cosas y sigue pasando esto y sigue? Y oramos por tal y no sanó. Quiero decirles que hemos orado por muchos, unos han sanado. Aquí tienen a uno que estuvo terriblemente enfermo del COVID, ¿verdad? Y Dios me sanó. Y otros que iglesias completas orando y se fueron con el Señor. ¿Por qué? Porque en Él está la vida y la muerte. Y son semillas sembradas que yo estoy viendo que están siendo afectadas. A mí me han... quiero decirles que yo he sido quebrantado varias veces durante este último mes y medio. Pero el Señor me ha levantado, me ha restaurado, me ha ayudado. Y realmente, ¿qué estamos viviendo? Y Él fue confortado también. Dijo, pero yo sigo teniendo fe en la oración. Y hubo varios. Y acabamos orando en una forma que yo los oí orar a varios de ellos. Impresionante. Con un clamor. Dijeron, tenemos que orar por la familia, por la iglesia. Cuando estábamos orando esto, uno de ellos, amigo nuestro desde hace muchos años, que el pelo blanco, igual que yo, Seguiarte, él dice, hemos oído mucho la palabra, hemos enseñado la palabra, pero realmente no creo que estamos viviendo lo sobrenatural que Dios quiere. Vemos algunas cosas, pero había un deseo en él por más de lo sobrenatural. Lo hablamos en esa conferencia con Rodolfo Garza, trilogía con Rodolfo Garza, que los invito. No me gusta promover, ¿verdad? Pero esa es una de las pláticas que a mí me sigue edificando. Lo oí con él directamente, lo volvió a oír después. Me he quedado pensando y hay algunas cosas que voy a ver. Y hablamos de eso, de lo sobrenatural de Dios que está despertando en este momento y en las generaciones que siguen. Inclusive él habló de provocar en los niños y en los jóvenes a lo sobrenatural, a que ellos oren y las cosas sucedan. Nos dio ejemplos, yo di otro ejemplo de niños, ¿verdad? Pero ataque a la familia, a la iglesia, a los niños, ¿verdad? Una maestra, una persona de las que estaba en la conferencia es maestra, y habló de todo lo que legalmente el gobierno está poniendo en las escuelas, cosas terribles, quitando la patria potestad en muchas áreas de autoridad de los padres sobre los hijos, enseñándoles cosas terribles. Dijo, si hay una niña besándose con una niña, un niño, si yo intervengo puedo tener problemas legales. O sea, espérame, legalmente sí, dijo. Yo me pongo en problemas legales, necesito sabiduría para saber cómo instruir o cómo intervenir o cómo hablar, porque inclusive ya está la ley o está por entrar la ley de que las terapias de grupo para cambiar la sexualidad o el comportamiento o la creencia de alguien sea penalizado. O sea, si tú y yo comenzamos a dar una consejería de acuerdo a la palabra de Dios y cambiamos las creencias o cambia la sexualidad, tú y yo podemos ser condenados por la ley. Imagínate, es tal ataque a la palabra de Dios que vemos, es una situación mundial, ¿ok? En Estados Unidos está sucediendo lo mismo. No me quiero meter en política, pero está pasando exactamente igual. O sea, el gobierno actual está regresando a todo lo que se había alegrado del permiso de la oración en las escuelas, ¿verdad? El respetar los monumentos,
los monumentos históricos y bíblicos, ¿verdad? De los edificios de gobierno, el poder hablar la palabra de Dios desde el púlpito, etcétera, las leyes que podían condenar a que alguien hablara en contra del homosexualismo. Hizo muchísimos cambios y ¡pum! A los 15 días de gobierno ya había cambiado todas las leyes. Y vemos que está pasando. Me decían el día de ayer que creo que Italia ya volvió a cerrarse otra vez, control, temor. Ok, la vacuna, que hay tanto temor, no quiero hablar de ello, hay muchas pláticas a favor, en contra, de cristianos, de científicos cristianos, entonces es algo muy personal, pero he estado hablando y yo lo comenté y lo platicábamos Patricia y yo, afecta el ADN y ella me explicó, ella ha visto muchos más enseñanzas o pláticas de médicos, me habló de una que oyó últimamente, dijo, yo me estoy ahorita jugando mi prestigio, como 40 años de ser investigador en esta materia de vacunas, pero esto y esto y esto y esto puede pasar. Investiga, ¿verdad? Investiga por tu parte. Y habló cómo podía afectar, inclusive podía volver estériles a muchos. Y yo lo comenté a una persona, con mi esposa, bueno, si yo me vacuno y me cambia mi DNA, o sea, dice, y yo ya no voy a tener hijos, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes que están poniendo la vacuna a niños recién nacidos? Que les va a afectar su sistema inmunológico, que les va a afectar su DNA en español, su ADN, ¿sí? A transformar. ¿Y qué va a pasar? Que al debilitar va a ser una sociedad más dependiente de la farmacéutica. Y la farmacéutica va a ser un gran controlador de la sociedad. Gente más enferma, gente con temor. El temor produce enfermedad. La palabra de Dios produce sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice Él. Lámpara es a tus pies mi palabra y saluda mis huesos, etc. ¿Sí? Se me fue ahorita el versículo. Y esta maestra dijo, necesitan, y los padres no se dan cuenta. Los papás no se dan cuenta de lo que está sucediendo en muchas escuelas públicas, una que otra privada, no crean todo, no crean que todo es. Tenemos que cuidar, dijo, abrir los ojos de los padres y cubrir el corazón de la niñez y de la juventud. Y terminó dando impresionante esta maestra por ellos. Otro necesitamos, dijo, despertar la unción en los pastores, en maestros, en misioneros. Despertar los pozos. ¿Se acuerdan que oramos? Bueno, Rodolfo oró por destapar los pozos como lo hizo Isaac. Quiero decirles que a los 2 días una persona de confianza cerca de nosotros dijo, mis pozos comenzaron a ser destapados. Y creo que lo comenté anteriormente, ¿verdad? Y comencé a ver, etcétera. O sea, la oración declarada produjo algo en la vida de muchos. Como está produciendo en ti, va a producir en ti. Porque la palabra de Dios que creímos desde el principio y que es el autor y consumador de la fe, y Él ya puso el poder de la palabra cerca de ti está la palabra. Que no esté cerca, que esté dentro de ti, que la medites para que esa palabra que tiene el poder de ser hablada produzca el resultado del evangelio, que son las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, rescatarlos, ¿verdad? Los que están cautivos. Tú y yo tenemos esa autoridad. Hubo personas que hablaron de sueños que habían tenido. Alguien que soñó, porque yo mencioné la palabra sniper, francotirador, ¿verdad? Dice que vio cómo había francotiradores. Es interesante que yo lo menciono. Dice, yo hace 2 semanas tuve un sueño donde yo veía francotiradores del infierno atacando a pastores, a líderes y a mucha gente clave en el evangelio para debilitar, para hacer, ¿verdad? Dardos de fuego
que el escudo de la fe es lo que apaga esos dardos de fuego que vienen en contra nuestra. ¿Para qué? Para dañarnos, para convencernos de pensamientos del mundo, para convencernos de ideologías del mundo, para convencernos de la lógica del mundo que es contraria a la lógica de Dios, que es contraria a la fe en la palabra. Hay tantas voces, hay tantas cosas que se dicen, pero tú y yo tenemos que caminar con paciencia esta carrera puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra persona vio un dragón, ¿verdad? Dice que corría mucha gente que se acercaba y como que había protección debajo de ella. Dice, y de repente se atravesó un dragón a querer estorbar y destruir. Tú y yo, nuestra palabra, nuestra vida, nuestra oración produce una seguridad en muchos que están apenas creciendo en la fe, que son niños en la fe. Ese dragón, ¿verdad? Quiere destruirlos, dice, pero vino como un ejército de langostas que acabó con el dragón. O sea, el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos protege. Y nos protege. Y también estas personas que tuvieron sueños, Dios nos puede hablar y Él quiere hablarnos en sueños. Dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, hombres y mujeres, ¿verdad? Tendrán visiones. Y algo que aprendí en estos últimos días es que cuando una persona tiene la mente cerrada o el corazón endurecido, Dios le habla en sueños. Podemos orar porque Dios les hable en sueños, como lo hizo con Faraón, con Abraham, ¿se acuerdan? Dios le habló a Faraón, a un pagano, le habló en sueños, hubo temor, supo, y Abraham fue bendecido por un hombre que no conocía a Dios, por un hombre importante. Lo vemos también en Reyes del Antiguo Testamento, como Dios les habló en sueños, como puso intérpretes de sueños para hablar y afirmar, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con José, etc. Vemos también que a José, el esposo de María, le habló en sueños. O sea, que tengamos sueños de Dios, ¿verdad? Señor, ayúdame, háblame en sueños. O orar, porque aquella gente que no está oyendo de Dios, Dios les hable en sueños. Orar por los jóvenes, por la familia, por aquellas personas en puntos de gobierno que están dictando leyes en contra de la iglesia, en contra de la familia, que sean convencidos, ¿verdad? En sueños de la maldad, de lo que tengan que hacer. Yo recuerdo que un amigo que era senador, un día me dijo, oye, Palemón, él no era creyente, era simpatizante. Creo que al final terminó, y confío, dejé de verlo ya hace años que no sé de él. Me dijo, cuando estoy en México y voy a las reuniones como senador, llego al hotel y yo abro ahí un libro, le dije, es el Nuevo Testamento, de los Gedeones, ¿de qué? No importa, le dije, la agrupación que pone Biblias del Nuevo Testamento en los hoteles, en escuelas, etc. Me dijo, pues cuando yo la comienzo a leer, Dios me comienza a dar ideas de gobierno. ¿Está bien? Le dije, por supuesto que está bien. O sea, ideas de gobierno de acuerdo a Dios para estos tiempos. O sea, hay tantas cosas que orar, tanto, y Dios oye nuestro clamor, Dios oye. Atento están sus ojos ya están sobre mí, y atento el oído para escuchar nuestro clamor y lo que hablamos. Y cerca de nuestro corazón y en nuestra boca está la fe el evangelio que predicamos, la fe que predicamos, que tiene el poder, o sea, tiene el respaldo de Dios para que sucedan. Si no suceden inmediatamente, Dios va a establecer cosas que no vemos. Tal vez cosas que tú oraste por algo, Dios las hace en otra forma, o Dios tenía otro propósito que aún no hemos visto. Porque Dios ve conforme a lo eterno, tú y yo vemos conforme a lo temporal.
Dios ve conforme a otras vidas. Tú y yo vemos esa vida que tenemos ahí por delante. Debemos de confiar en Dios, confiar en que Él es bueno, en que Él nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo para hablarnos, para aconsejarnos, nos ha dado la autoridad para hablar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de que la palabra de Dios, de meditar en ella, puestos los ojos en Él que es la palabra. Él era la palabra, Él es la palabra era Dios, Dios es la palabra de Dios, la palabra y Dios es lo mismo, es Él que lo inspiró a hombres y mujeres para que lo escribieran y fuera revelado a nuestro espíritu y que tú y yo pudiéramos tener lo que Él es por medio de su palabra y poderlo hablar y poderlo vivir y al traerlo a nuestro corazón poder ser transformados para hablar y vivir lo que Él es en esta tierra y traer a muchos más y que nuestros ojos sean alumbrados, que sean revelados con su palabra. Un intercambio de mirada con Dios. Puesto los ojos en Jesús, porque los ojos de Él ya están sobre de mí y atento a su oído. Padre, gracias, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a ver tu bondad. Gustad, dice la palabra, gustad el bien. En otro salmo dice, mientras yo masticaba proverbios antiguos, mientras yo degustaba algunos proverbios para hacérselos saber a nuestros hijos, ¿verdad? Y a las generaciones que vendrán después de nuestros hijos. Cuando tú y yo gustamos la bondad de Dios y de su palabra, vamos a crear un legado, una generación, ¿verdad? Y sobre la gente que nos rodea y sobre la generación que viene después de nosotros, te lo aseguro, porque Él lo dice. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, aquellos que están dudando, que están luchando, que tienen pesos, que tienen temor, que tienen angustias, que están atrapados en un pecado, que están atrapados en un pensamiento, que están atrapados, Señor, en alguna situación. Yo te pido que vengas para traer libertad. Espíritu Santo, vengas a traer libertad, a romper aquello que estorba y que sus ojos sean alumbrados para correr con paciencia la carrera que tenemos, que tienen y que tenemos por delante. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos siguiente jueves.